Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Hoy seguimos en este tiempo del Adviento. Ya estamos en el cuarto domingo de este tiempo y la figura de la Virgen María pues nos resulta la mejor para poder prepararnos a la venida del Señor. Vamos a tomar el texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, los versos 26 al 38. Es el texto de la Anunciación a la Virgen María. Vamos a llamar esta lección divina la respuesta de la Virgen María para que el Verbo se pueda encarnar. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, confiando en su amor y su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos concedas la luz de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender tus palabras, y sobre todo hacerla nuestra, y dar una respuesta positiva, dejándonos transformar por tu misma palabra. Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos comprender las Escrituras sagradas que nos dan vida eterna. También fortalece nuestra voluntad para que podamos dar una respuesta siempre generosa a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer paso que realizamos es la lección, la lectura atenta de la palabra de Dios, tratando de comprender qué dice el texto en sí mismo. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto posible si no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. El evangelista San Lucas es el único que nos presenta este pasaje. Y en los evangelios de la infancia que tenemos en Lucas 1:2 y en Mateo 1:2, las narraciones que se nos presentan, podríamos decir, son casi exclusivas, mientras que el evangelista Mateo resalta la figura de San José en estos evangelios de la infancia. El evangelista Lucas va a resaltar más la figura de la Virgen María. El
el modo de comunicarse Dios en estos capítulos, Mateo 1:2 y Lucas 1:2, básicamente es a través de los ángeles. Sea una visita como la que realiza ahora el ángel Gabriel a la Virgen María, o sea a través de los sueños. También a Zacarías se le presenta el ángel, le da el anuncio de parte de Dios. A los pastores, el día del nacimiento de Jesús, se les presenta los ángeles para darles la buena noticia. Entonces, la presencia de los ángeles, de los mediadores entre Dios y los hombres, tienen la función precisamente de ser intermediarios y de llevar directamente de Dios el mensaje a las personas. En este caso es el arcángel Gabriel que es enviado a la Virgen María. El texto nos ubica en el contexto tanto geográfico como histórico. Dice, al 6º mes envió Dios al ángel. ¿El 6º mes en relación con qué? En relación con el relato anterior que nos ha presentado San Lucas, y es el anuncio a Zacarías de que va a concebir junto con su esposa Isabel a Juan el Bautista, que será el precursor del Señor. Entonces, hay una conexión entre estos anuncios de un nacimiento milagroso, y a eso se refiere el 6º mes. Ahora, el ángel, en el caso de Zacarías, había sido enviado al templo de Jerusalén, porque ahí estaba oficiando el culto Zacarías. Ahora el ángel es enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Podríamos nosotros como considerar como si hiciéramos un acercamiento. Ahora con los medios tecnológicos es muy hermoso, por ejemplo, como estamos viendo desde el satélite, pues una imagen global de la Tierra, y lo vamos acercando y se va centrando, y aquel continente que veíamos como muy, muy pequeño en el conjunto se va haciendo más grande, y luego la imagen todavía se va centrando más y más y más. Así describe San Lucas esta ubicación geográfica. Primero pone la región de Galilea, que es la parte norte de Palestina, y dentro de esa región la ciudad concreta de Nazaret. Y entonces vamos hasta la ciudad de Nazaret y podríamos nosotros decir, pues llega hasta la casa de la Virgen María. Dentro de la ciudad de Nazaret, todavía más en concreto, la casa de María. El anuncio que le da inicia con un saludo no común. En el texto griego, las palabras que aquí se traducen, cuando entró el ángel le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En el texto en griego, en que se escribe originalmente el Evangelio, dice, Jaire María, que jaritomene, tu Kyriou metasu. Ese Jaire María, aquí está traducido como alégrate María. Pero la expresión es mucho más rica de lo que podemos presentar en la traducción que se pone alégrate. Viene la segunda frase, que jaritomene, y aquí me interesa resaltar que es una expresión compuesta que también tiene
Haris y Jaire. Entonces, estamos usando una misma raíz para estas dos palabras. Jaire, podríamos decir que está traduciendo la expresión hebrea shalom, que era el saludo habitual, pero no solamente se trata de un hola, como nosotros, buenos días o alguna expresión que usamos para saludarnos, sino que está conteniendo toda la riqueza de la fe judía y que se va transmitiendo ya desde el mismo saludo. Entonces, Haris, de donde viene Jaire, alégrate, como se traduce, esta raíz Haris significa gracia. Por eso cuando le dice llena de gracia, el término keharitomene se refiere precisamente a esa plenitud de la Haris, de la gracia de Dios. Entonces, alégrate, o como está en la traducción latina, salve María, ¿no? Alégrate o salve, hay que entenderlo con toda la riqueza de la gracia que Dios está derramando en María, y con esa gracia, ese don de Dios, es como el ángel saluda a la Virgen. Después dice que el Señor está contigo, ¿no? El Señor, el Kyrios, el Dios de Israel, está contigo. Por eso el término que se usa para referirse a María, que está repleta de la gracia de Dios, que tiene la gracia en su plenitud, que Jaritomene, la identifica a la Virgen María. Y es esto lo que hace que María pues se conturbe por esas palabras que no son nada habitual en un saludo judío, ¿no? La expresión llena de gracia pues no la encontramos en el Antiguo Testamento como para que fuera una expresión en la que María pues estuviera como familiarizada. Y luego el decir que el Señor está contigo, pues también no era lo más habitual, ¿no? El desear la paz, el shalom, era así desear esa paz fruto de la presencia de Dios, pero la expresión radical de que el Señor está contigo, el Señor quiere hacerse uno contigo, pues no es nada habitual. Y por eso la Virgen María se conturba y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel no le explica el saludo. Más bien va a ir siguiendo, dándole nuevos contenidos. Y María, como dice San Lucas en otros pasajes, guardaba todas estas cosas y las meditaba. O sea, para María, como mujer de fe, pues al momento en que el ángel le anuncia, no le queda todo muy claro. Ella tiene que ir también en un proceso de meditación, de reflexión de estas palabras para comprenderlas. Entonces, el ángel le dice, no temas. No temas es una expresión que se vuelve todo un tema teológico en el Evangelio de San Lucas. El no tener miedo es precisamente porque Dios está presente. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Nuevamente el término gracia, charis. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús
significa Dios salva, Yeshua, Dios salva. Entonces, este Dios salva será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, Hijo de Adonai, y el Señor Dios, Jokirios Theos, el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre. Este hijo que nacerá de María es descendiente de la realeza de David y por eso reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Fíjense cómo se van resaltando, como que ideas, de una idea se conecta con la otra, se retoma esta misma idea y se pasa a otra, pero entonces esta se vuelve a tomar y se conecta con otra. Son, en los estudios bíblicos le llamamos palabras gancho, palabras que nos van conectando y que hacen que las expresiones o todo el pasaje quede de alguna manera muy conectado entre ellas. Entonces, vuelvo a detenerme acá. Dice, darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, fíjense, será grande, Hijo del Altísimo, y recibirá el trono de David, su padre. Y luego reinará sobre la casa de Jacob, nuevamente el trono, que se conecta con el reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino, una tercera vez que aparece, no tendrá fin. Entonces, reinará por los siglos y su trono no tendrá fin, su reino no tendrá fin. Habla pues de la universalidad de este reino que recibe Jesús. María respondió, se había quedado pensando qué significa este saludo, y entonces el ángel no le da explicación propiamente del saludo, sino que le sigue dando los elementos del anuncio, para qué ha sido enviado el ángel, ¿no? Le está describiendo, por una parte, a María, cuál es su vocación, a qué le está llamando Dios, a ser la madre del Hijo de Dios, a dar a luz a Jesús, pero también le está diciendo cuál es la misión de Jesús. Y entonces María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si yo no conozco varón? El ángel le respondió. O sea, viene ya la respuesta a la pregunta concreta que María plantea. ¿Cómo es posible que me dices que voy a ser madre si todavía no estoy no conozco varón? Significa que todavía no está viviendo María con José, su esposo. Ellos estaban en los esponsales del pueblo judío. Había dos momentos. Un momento en que se desposaban. Hoy sería como cuando los novios se comprometen, pero entonces todavía en esos desponsorios cada uno vive en su propia casa, todavía no están cohabitando. Y por eso María dice, no conozco varón, o sea, no estoy cohabitando todavía con varón, con José, ¿cómo va a ser esto? Y entonces después venía ya el momento propiamente del matrimonio, de los esponsales, en donde ahora sí el varón llevaba a la mujer a vivir a su casa. Y entonces se consumaba el matrimonio. No ha llegado todavía ese momento para la Virgen María. La tradición cristiana nos dice que la Virgen María y San José habían decidido celebrar sus desposorios, incluso llegar a casarse, pero habían decidido permanecer ambos vírgenes, y aunque vivieran en la misma casa, pero
habían ya consagrado su virginidad a Dios. Esto resalta más las palabras de la Virgen. O sea, no solamente soy virgen en este momento, sino que quiero permanecer virgen. Ese es el proyecto de vida que la Virgen y lo mismo San José han decidido tomar. Esto nos lo transmite la tradición eclesiástica. Y entonces el ángel le responde, frente a esa pregunta de cómo podrá ser, viene la respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Nuevamente está ratificando las palabras que antes había dicho el ángel. Entonces, esta concepción de María es por obra del Espíritu Santo. Y es el poder del Altísimo el que obrará esta concepción milagrosa. Sin intervención de varón, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo hacen que María conciba en su vientre al Hijo de Dios. Y es el momento en que el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, asume nuestra carne mortal. Y por eso va a nacer de María. O sea, hay un verdadero alumbramiento. El parto de la Virgen, pues es un parto real, ¿no? Es un alumbramiento como el de todas las mujeres. En ese alumbramiento nacerá, revestido ya de nuestra carne mortal, el Verbo de Dios, el Dios Altísimo. Y entonces se le llamará Hijo de Dios. O sea, no solamente va a ser hijo de María, sino que recibirá el título porque es realmente Hijo de Dios. Y el ángel da un signo que hace ver cómo el poder de Dios puede hacer lo que humanamente nos parece imposible. Tu parienta Isabel, la que llamaban la estéril, ya está en el 6º mes de su embarazo, porque para Dios nada es imposible. María, vuelvo a repetir con las expresiones que vamos a encontrar después en otros pasajes de estos capítulos 1 y 2 del evangelista Lucas, guardaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón y las iba meditando. María va a tener, diríamos, toda una vida para ir meditando y comprendiendo cada vez más lo que el ángel está diciendo. Pero hay una respuesta que Dios espera de María. Y entonces María da la respuesta. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, en la tradición del pueblo de Dios, se sabe sierva de Dios. Y está usando el mismo término que el profeta Isaías ha usado para referirse al siervo de Yahvé. Este ser siervo, ser sierva, implica querer hacer en todo momento la voluntad de Dios. En el siervo de Yahvé es un siervo sufriente, un siervo que carga sobre sí los pecados de la humanidad entera para que sean justificados y perdonados esos pecados. Con sus sufrimientos
el siervo de Yahvé, alcanza el perdón para la humanidad entera. María, en esa escuela de ser sierva de Dios, responde positivamente al anuncio del ángel porque quiere hacer la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, la palabra de Dios que le ha anunciado el ángel. Y el ángel la dejó y se fue. María ha dado la respuesta favorable y entonces el verbo de Dios empieza a formarse en el vientre materno, a revestirse de nuestra carne humana, y es el momento en que la naturaleza divina y la naturaleza humana se unen y ahora de manera inseparable. Esta unión de la naturaleza divina que el Verbo de Dios tiene porque es verdadero Dios y la naturaleza humana porque es verdadero hombre, se unen y ya no se pueden separar. Jesús de Nazaret es verdadero Dios y verdadero hombre. María aporta toda la parte humana y el Verbo de Dios trae precisamente la divinidad. Es la unión del cielo con la tierra, de Dios con la humanidad. Y por el sí de María se ha podido realizar esta unión que nos trae la salvación. Vamos a pasar a la meditación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No voy a leer el texto, más bien quisiera entrar directamente a algunas consideraciones. El texto a nosotros nos habla hoy, y así como el ángel fue enviado a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, consideremos que en este día el ángel de Dios es enviado a cada uno de nuestros pueblos en la región donde habitamos. Yo estoy ahora en Pachuca, entonces el ángel es enviado a la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, a la casa de esta parroquia San José, y así lo hagan suyo este anuncio del ángel en su hogar, allí donde ustedes están. Y lo envía a cada uno de nosotros. Y también nos saluda el ángel, Jaire, alégrate o salve. La gracia de Dios está contigo. El Dios de la gracia viene a visitarte. Y aunque nosotros no somos llenos de gracia desde nuestra concepción, como la Virgen María, pero sí hemos sido agraciados por nuestro Señor Jesucristo el día de nuestro bautismo. Entonces, también tenemos la gracia de Dios, y Dios está con nosotros. Tal vez nos sintamos también perplejos ante estas consideraciones, de que de la misma manera como le habla el ángel a María, me quiere hablar a mí ahora. Esto nos llena de alegría, de un gozo muy grande, pero también nos podemos preguntar, ¿pero acaso yo puedo escuchar estas palabras del ángel? Y entonces el ángel nos dice, no temas, porque el Señor,
que ha hecho esta obra en María, también quiere hacer esta obra en ti. Y hoy nos invita el Señor a acoger esta llamada que nos hace Dios para que en nuestro corazón recibamos al Verbo de Dios. Y en nuestra vida Él se vaya encarnando. Que haya una verdadera cristificación en cada uno de nosotros. Y vuelve la pregunta, ¿y cómo será posible esto, puesto que yo estoy muy marcado por el pecado? ¿Cómo será esto posible si en muchos momentos yo he sido muy renuente a la voluntad de Dios y le he dado la espalda y pues tengo estas situaciones de pecado? ¿Cómo será posible esto? Y nuevamente el ángel nos dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta obra de cristificación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros no es porque seamos muy buenos, no es porque yo ya estoy en una virtud tan avanzada que entonces ya puedo ir haciendo este camino de cristificación. No, es obra del Espíritu Santo. Es esta acción del Altísimo para quien nada es imposible, quien puede hacer toda esta transformación en mi propia vida, en tu vida. La prueba está en Isabel, está en la Virgen María, está en tantos hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras que le han dicho sí a Dios y Dios ha podido hacer maravillas en ellos. Y la prueba está en que también contemporáneos nuestros le han dicho sí a Dios y el poder del Altísimo ha podido hacer maravillas también en ellos. No temas. Que estas palabras resuenen en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y precisamente confiando en que Dios quiere realizar esta obra en cada uno de nosotros, digamos como María, he aquí el esclavo del Señor, el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra, según este proyecto que tú tienes para mí. No pongamos resistencia a la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Incluso experimentando nuestra pequeñez y nuestra fragilidad y nuestro pecado, que sea precisamente por eso que nos confiamos más en las manos de Dios, que permitimos a Dios que actúe con todo su poder en cada uno de nosotros. El ángel espera una respuesta también de nosotros, así como la esperó de María y la pudo llevar a Dios. También hoy el ángel espera una respuesta de cada uno de nosotros para llevarla a Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta? Vamos a pasar a la oratio. Con la misma palabra de Dios, vamos a hacer nuestra oración. Señor, hoy nos has llamado, has tocado a nuestra puerta y esperas una respuesta. Gracias porque
las mismas maravillas que realizaste en la Virgen María, con toda la indignidad con que yo me presento ante ti, las quieres realizar también en mí. Gracias, Señor, por este amor, por esta gracia, esta charis que hoy me recuerdas que me has regalado el día de mi bautismo y en muchos otros momentos. Y quieres renovar esta gracia en mí. Ante estas maravillas tuyas, ante este poder tuyo, me siento pequeño y a la propuesta que me has hecho de irme cristificando, me siento de veras incapaz de poderlo hacer. Pero es que la cristificación no es obra humana, sino es obra tuya. Es tu gracia la que quiere actuar para que Cristo se forme en mí. Por eso, ayúdame, Señor, a comprender que para ti nada es imposible, que a pesar de mi indignidad, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pequeñez y de mi fragilidad, tú puedes realizar esta obra que me estás anunciando. Basta con que yo diga, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso hoy necesito que tú me ayudes para dar esta respuesta. Hoy quiero pedir la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre Santísima, para que con esa misma docilidad también yo pueda dar esta respuesta. Hoy elevo esta oración que en el prefacio cuarto de Adviento la Iglesia nos propone. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, consciente de mi condición pecadora, consciente de que en mí ha abundado en muchos momentos el pecado, confío que la gracia de tu misericordia quiere sobreabundar allí donde mi pecado empañó la imagen de tu Hijo que recibí el día de mi bautismo, pero que por tu misericordia y por tu gracia quieres realizar esta obra cristificadora en mí. Gracias, Señor. He aquí, tu siervo, hágase en mí según tu palabra.
pasamos a la contemplación y en este momento pues nuevamente nos abrimos al misterio de Dios, contemplamos cómo Dios nos mira a nosotros, cómo nos quiere ver a nosotros, la obra que quiere realizar en cada uno de nosotros, y nos preguntamos qué conversión de la mente y del corazón pide Dios para nosotros. Qué conversión también de la vida nos pide Dios. Para esta mirada sapiencial de nuestra realidad, voy a tomar también, leo una vez más el texto de la palabra de Dios y después voy a tomar un texto de la teología patrística que hoy el oficio de lectura nos presenta. Es una homilía de San Bernardo Abad sobre las excelencias de la Virgen María. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró el ángel le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será posible esto si yo no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó y se fue. Dice San Bernardo: «¿Has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo? Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva al Señor que lo envió». También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si consientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso, con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David. También te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de muerte. Lo espera todo el mundo postrado a tus pies. Y no sin razón, ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados,
la salvación de todos los hijos de Adán, de toda la raza. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen. Responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que te haya hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción, porque si bien es amable el pudor en el silencio, ahora es más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo, y entonces, con dolor, volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. De la misma manera, nosotros estamos llamados a dar una respuesta al Señor. También espera el ángel una respuesta nuestra. ¿Cuántas personas dependen de nuestra respuesta? De que le digamos sí al Señor. ¿Cuánto bien vamos a realizar si le decimos sí al Señor? Por eso tampoco nos demoremos. Confiemos como María. Recuerdo un consejo que Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong nos dio en algún momento en una reunión de formadores de seminarios. Monseñor Jorge Carlos ahora está colaborando en la congregación del clero allá en Roma. Es arzobispo él y tiene el encargo de ser secretario de esta congregación del clero en la dimensión de los seminarios. Un gran hombre, muy sencillo y que ha podido aportar muchísimo a nuestra iglesia, sobre todo para la formación sacerdotal. En una ocasión nos estaba compartiendo precisamente cómo nuestra respuesta pues tiene que ser siempre generosa a Dios, ¿no? Y frente a estas dudas muy naturales que a veces se nos presentan de si decirle sí al Señor, Él nos invitaba, siempre digan que sí. Lo refería precisamente a nosotros como sacerdotes y cuando nuestro obispo pues nos pide un servicio, la iglesia nos pide un servicio, nos decía, siempre digan que sí, padres. Si el obispo se los está pidiendo, siempre digan que sí. Porque el obispo pues ya lo ha analizado, ya lo ha consultado, ya se ha visto la conveniencia
de esto que les están pidiendo, y por eso, ante algo que les pida su obispo, digan siempre sí. Y nos decía, ya después ven cómo le van a hacer para hacer aquello que se les encomienda. Es lo que hizo la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Y después vio cómo se iban desarrollando las cosas. Lo más inmediato fue que José, que era un hombre justo, cuando se entera que la Virgen está esperando un hijo y que no es su hijo, piensa repudiarla en secreto. Y la Virgen María, aunque el Evangelio no nos dice nada, pero sí podemos concluir, sabía confiarse en Dios. Sabía que Dios, que le había pedido entrar de esa manera en el proyecto de la salvación, iba a conducir las cosas para que también José comprendiera el proyecto de Dios y se uniera a este proyecto. Y de hecho así es. José también recibe la visita del ángel en sueños y le dice, no dudes en recibir a María como tu esposa, porque el hijo que espera es hijo de Dios. Y José no dudó y recibió a María como esposa. Y viene el momento del nacimiento, por ejemplo. Tienen que ir a Belén, no tienen una casa donde llegar. Y María y José, que le han dicho sí a Dios, saben confiarse a la providencia de Dios y siguen adelante realizando la voluntad de Dios. Y así, en todo momento, la Virgen María, por este sí que ha dado al Señor, se confía a Él y siempre va haciendo la voluntad de Dios, confiando en la providencia de Dios que no la abandona, porque para Dios nada es imposible. Incluso viendo a su Hijo en la cruz, sigue diciendo, hágase en mí según tu palabra, porque sabe que Dios, para Dios nada es imposible, y que puede resucitar a su Hijo de entre los muertos. Digamos sí al Señor en todo momento. Ya después iremos viendo cómo realizaremos esto que nos pide el Señor, pero siempre en la confianza puesta en Dios, sabiendo que para Dios nada es imposible. Vamos a pasar finalmente a la acción. ¿Qué compromiso asumo frente a esta palabra que quiere transformar mi vida? Y yo quiero asumir el compromiso de seguir acogiendo la palabra de Dios como siervo de Dios. Quiero seguir diciéndole sí al Señor en todo lo que Él me vaya pidiendo, a través de mi obispo, a través de mi madre la Iglesia, a través de los fieles que vienen y piden los servicios, a través de las personas que Dios pone delante de mí para que yo pueda servirles siempre como María, como esclavo del Señor. Formula tú también tu propósito y pues confíate en la providencia de Dios. Él nunca nos abandonó. A la Virgen María no la abandonó, a San José no lo abandonó, a nadie ha abandonado el Señor. Por eso, el propósito que hoy asumas, confía en que Dios está contigo y no te abandona para que lo puedas llevar a la práctica. Vamos a concluir nuestra lección divina
dando gracias a Dios por este encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has dado a tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender las Sagradas Escrituras, para que nos ayude a comprender cuál es tu voluntad. Hoy nos sentimos muy agradecidos porque tú quieres contar con nosotros para seguir realizando el plan de salvación. Hoy nos sentimos honrados porque vienes a nosotros para realizar esta obra de cristificación en cada uno de nosotros. Y hoy, una vez más, nos ponemos en tus manos providentes para decirte sí, para que tú sigas realizando esta obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por querer contar con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima Lección Divina. Primero Dios, el martes estaré elaborando otra Lección Divina que nos siga ayudando a la preparación de la Navidad. Y el día 25, a las 10 de la mañana, haré la Lección Divina en vivo para celebrar la Navidad del Señor, para que su palabra nos ilumine y nosotros pues nos dejemos transformar por esta palabra. Dios está con ustedes, Dios siempre nos acompaña.